Bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo, hay que decirlo, es un referente para muchos de los profesionales de la ciberseguridad. Tiene un currículum largo que lo leeremos porque Raúl Riesgo es cofundador de Babylon Finance. Es doctor en telecomunicaciones, lleva 20 años trabajando en el mundo de la seguridad en áreas directivas, ha pasado por compañías e instituciones de referencia y ha sido evaluador de la Comisión Europea. Hoy está investigando y publicando varios libros sobre blockchain y está especializándose en el mundo de las criptodivisas, de los criptotokens. Nos gustaría mucho hablar con él para que algunos que se nos escapa mucho este mundo podamos centrar el tiro. Nuestro invitado es Raúl Riesco. Raúl, es un placer tenerte. ¿Cómo estás? Hola, encantado también de conocerte, Eduardo y Mónica, y nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues le vamos a pedir a nuestro Pablo Sanemeterio que nos sitúe un poco, porque de criptodivisas hoy podemos hablar de todo, de mucho, pero no acabar centrando el tema. Entonces yo te diría, Pablo, que fijases los 3 puntos que yo creo que a los oyentes de este programa pues le interesa saber, le interesa conocer de la mano de Raúl. Bueno, pues yo quiero primero que nos cuente un poco qué son los tokens y cómo funcionan los tokens, que igual es algo que muchas veces a nuestros oyentes y a la gente normalmente se les escapa. Luego que nos cuente un poco qué temas de seguridad debe tener alguien que tiene criptomonedas en cuenta, dónde se producen algunas estafas y demás. Si puede que nos cuente algo también de las estafas que están habiendo, esos que damos noticias de vez en cuando. De que 84 millones que les quitaron a unos, exacto, el otro día. Y de esas cosas y cómo se defienden ellos en Babylon de ese tipo de problemas. Y si nos sobra tiempo, que yo creo que vamos a tener que llamarle para 2 o 3 programas, que nos cuente algo también de su tesis doctoral, que yo creo que le va a interesar mucho a la gente y está relacionada con criptomonedas y con ciberinteligencia. Pues yo te pediría, Raúl, que mira, lo primero que ha dicho Pablo, dice, oye, cuéntanos un poco de cómo va esto de los tokens y tal. Pues yo creo que ahí te vamos a pedir un elevator pitch, porque yo creo que nos ocuparía este y 2 programas más, ¿no? Para luego rápidamente hablar de esos entornos, ¿no?, en los que estáis trabajando, que son de la ciberseguridad. Pero sitúanos tú, Raúl. Bueno, pues la verdad que daría para hablar mucho tiempo, ¿no? Pero intentando hacer un elevator pitch, pues un token en este momento en la cadena de bloques de Ethereum es un estándar. El más básico que se conoce hace más tiempo es el ERC20. Este token es un activo digital que hace uso de criptografía de toda la vida, de clave pública y privada, y representa, pues como digo, un activo digital en el que pues hay un propietario, ¿no?, que es el que tiene en este caso la clave privada y es capaz de transferírselo a otra persona usando su clave pública, la de la persona que la recibe, y en ese momento pues pasa a ser, en este caso, propiedad de un tercero. Intenta representar como activo digital, pues en este caso, pues incluso se está hablando, ¿no?, de representar incluso hasta temas del mundo físico, ¿no? Un token podría representar pues una parcela, por ejemplo, ¿no?, de un propietario y el que tenga el dueño, sea el dueño de ese token, pues podría transferírsela o vendérsela, ¿no?, a otra persona. Y tokens, pues hay infinidad de ellos, ¿no? Estamos hablando de miles de ellos y muchas veces pues se habla de que un token pues al final también es una criptomoneda, ¿no? Y como digo, hay miles y miles de tokens en este momento. ¿Y cuáles son un poco los riesgos que se asumen o los ataques que puede sufrir? Voy a dividirlo en 2 partes, ¿vale? Por un lado, el tenedor de estos activos digitales, y luego me cuentas un poco más el que os toca a vosotros en Babylon, un poco que sois yo creo que los objetivos principalmente de ataques a día de hoy. A nivel de riesgos, pues imaginaos, ¿no? Es criptografía clave pública privada, pues hereda todos los riesgos, ¿no?, en materia de ciberseguridad que ya estamos viendo. Pues si tú eres poseedor de tu clave privada, pues sigue pasando y mucho, y además yo estoy viendo una oleada importante porque antes de nada comentar que igual que la Web 2 trajo la posibilidad de que todo el mundo pudiera publicar lo que opinaba en Internet, pues la Web 3 lo que trae es que todo el mundo, pues en este caso, se le abre la posibilidad, ¿no?, de ser inversor, ¿no? Y hasta ahora ya existía esto, ¿no?, pero no a través del mundo de las criptomonedas, y darle la llave de operar directamente en un mercado a una persona que depende de una clave privada y que puede ser chantajeado, como sucede, ¿no?, a través de scammers, pues se ponen en contacto con ellos, se hacen pasar por el personal de soporte en este caso de cualquier entidad, incluida la nuestra. En mi caso se han hecho pasar
por mí mismo, ¿no? En estos foros, ¿no? Y la gente pues comete el error, ¿no? De pensar que esto es lícito y acaba pues dando su clave privada, ¿no? Existen soluciones, ¿no? En este caso como criptografía basada en wallets de hardware, ¿no? Pero bueno, al final muchísima gente, inversores incluso, pues acaban utilizando este tipo de software y se acaban fiando de gente de todo tipo, ¿no? Trae todo tipo de riesgos, es un activo digital, puede tener un valor en el mercado de criptodivisas, mayor o menor, y bueno, pues en este caso la tecnología en sí de blockchain pues se supone, ¿no? Por defecto que es utilizar la tecnología que se denomina descentralizada, ¿no? Que es que, bueno, pues imaginaros en este caso todos los sistemas de redundancia que pueda tener pues una empresa, ¿no? En este caso pues desde las dobles acometidas que puedan tener. Aquí en este caso, pues los mineros, ¿no? Lo que hacen es ejecutar esa misma aplicación en un montón de sistemas, ¿no? A nivel de todo el mundo, con lo cual esa disponibilidad también se tiene, pero luego al final lo que tiene en este caso blockchain, pues es la posibilidad, que no te digo que al final todo el mundo lo implemente igual y ya hablaremos luego de este tema, la posibilidad de que sea descentralizado a nivel de la capa última de aplicación. Es decir, nadie tiene el control de poder darle un botón y cerrar, ¿no? Apagar pues una empresa, un sistema, la bolsa o de criptodivisas, porque realmente si está descentralizado significa que nadie puede ser administrador único, sino que depende, ¿no? Un poco de que en este caso los poseedores de esos tokens, ¿no? Pues tomen la decisión oportuna y voten, ¿no? En estos sistemas que están programados. Muchos programas que estamos viendo, pues como sucede en el mundo normal de la Web 2, pues adolecen de ser una descentralización purista y acaba habiendo pues una cuenta de administrador privilegiada. La gente pues no acaba mirando, como suele suceder, en el código, o no lo entiende, y bueno, pues se puede dar, pues en este caso, hasta la situación que se ha contado en la Rooted, ¿no? Como el ataque que se llama rug pull, que es que gente pues en un momento determinado tiene una función privilegiada para ejecutar un comando de administrador y hacer un withdraw y sacar toda la liquidez que haya en ese dispuesta para ese token, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que en general tiene muchísimas ventajas, pero también trae muchísimos riesgos, y estamos viendo que, bueno, como es algo que puede llegar a traer cantidades ingentes de dinero, incluso con una única transacción, pues yo personalmente estoy viendo que a nivel de inteligencia pues se está rodeando, ¿no? de muchos, incluso APTs, que están, bueno, pues posiblemente financiándose a través de ataques en este tipo de entornos, ¿no? Y como decía antes Eduardo, pues las cantidades son millonarias. Se está hablando del orden de más de 2 billones de dólares que se han defraudado, ¿no? Se han robado, se han en este caso extorsionado, sacado o robado. En muchos casos son equipos que realmente son pequeños, porque estamos viendo empresas con solo 25 personas y que están capitalizadas por el valor superior a 1 billón de dólares americanos, con lo cual el mercado es tremendamente grande, tiene una previsión de crecimiento gigante, pero sí que es cierto que, bueno, hay muchos riesgos y, bueno, por eso venimos un poco aquí hoy, ¿no? A contar un poco todos ellos, ¿no? Y aquellos que os interesen más. Riesgos, perdona Moni, que seguro que ibas a preguntar, ¿para quiénes son los riesgos? Es decir, porque hoy en día pues el mundo cripto pues se está extendiendo, vamos, como un manto, no sé si todavía blanco o negro, pero como un manto en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿para quién, dónde están esos principales riesgos y para quién? ¿A quién señalarías en primer lugar o en una escala de riesgo, Rubén? Pues a ver, Raúl, perdón. Sí. A ver, hay riesgos, por ejemplo, desde la parte en la que yo trabajo más, que es lo que se denomina finanzas descentralizadas, pues solo a nivel ya de finanzas, pues hay riesgos porque son productos financieros entendidos desde el concepto nuevo que incluso está en fase, espero que se acabe regulando, ¿no? Entonces ahí ya hay simplemente, pues hay riesgos derivados de que, bueno, pues hagas una operación, en este caso, sin conocimiento, como decía antes, avanzado de inversiones, porque mucha gente estoy viendo pues que llega allí de repente y va con 2.000 euros y ya quiere hacerse rico rápido, ¿no? E intenta
invierte en lo que le han dicho y tal. Entonces, no son inversores especializados, y de ahí un poco creo que uno de los principales riesgos es que si quieres utilizarlo, en este caso, como producto financiero, pues te tienes que hacer, pues como toda la vida, ¿no? Pues te tienes que informar muy bien de dónde estás poniendo tu dinero, ¿no? Eso es así. Pero luego hay, como digo, y no quiero que la audiencia, ¿no?, entienda que realmente esto es malo, al contrario. O sea, lo que pasa es que, bueno, venimos a un programa que es referencia, ¿no?, en la parte de seguridad y de riesgos, y sí que creo que es importante aprovechar la oportunidad, ¿no?, para que la gente sea más consciente, pues que luego también pues hay riesgos de muchos tipos. Por ejemplo, me atrevería a decir, porque es algo que hemos tenido que sufrir recientemente, pues hay riesgos, por ejemplo, del hecho de que bueno, pues hay también sistemas automatizados, como en todas partes, y en este caso, pues por ejemplo, bueno, sin intentar ser muy complejo, ¿no?, en la explicación, pues imaginaos, ¿no?, todas las transacciones que se van a realizar en un bloque concreto de la cadena de bloques, pues se mandan a un pool, ¿no?, de una especie de memoria, el mempool que se denomina, y ahí, dependiendo de lo que estés dispuesto a pagar por que tu transacción se ejecute antes que otras, que es como una especie de recompensa, ¿no?, que se da a los mineros, pues claro, ese mempool pues lo puede ver todo el mundo, ¿no? Entonces hay bots, ¿no?, pues que intentan hacer una ejecución previa a lo que tú vayas a hacer, para poder, por ejemplo, modificar determinados valores sabiendo que va a llegar tu transacción después, y entonces, bueno, lo que hacen es saltarse el mempool y lanzar directamente la transacción, lo que se denomina es el front running, ¿no?, o ejecución adelantada, ¿no? Y bueno, pues hay ataques, como digo, complejos de este tipo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hay ataques, como digo, ¿no?, de APTs, spear phishing. O sea, estamos viendo grupos muy avanzados, ¿no?, que están girando porque están, como digo antes, o dije antes, financiándose. Y como digo, hay equipos muy pequeños. Por ejemplo, hay un equipo que no serán más de 25 personas y que pues tienen un protocolo en este caso de finanzas descentralizadas, y que está valorado en el entorno de 1,8 billones de dólares, y son solo 25 personas. Entonces, bueno, pues aquí ha habido ataques, en este caso como digo, hasta de spear phishing, pues intentando de una manera avanzada pues inyectar código malicioso o ejecución maliciosa en el ordenador de uno del equipo, y por mucho que tengas, como digo, una clave privada, si la tienes compartida en un OnePassword o en lo que sea, al final son capaces de hacerse con tu sistema, pues te van a poder ejecutar en tu nombre pues este tipo de transacciones, porque al final no olvidemos que la clave pública privada, el que tiene el poseedor de la clave privada es el que tiene el poder, ¿no? Entonces, bueno, como digo, hay muchos casos muy diversos, pero también hay muchísimas ventajas. Moni. Hola, Raúl. Hola. Encantada de saludarte de nuevo y que estés en el programa. Muchas Iba gracias. a preguntarte sobre otro de los temas que es crítico también y que hemos mencionado alguna vez en el programa, pero que me encantaría que profundizaras. No tenemos mucho tiempo, pero sí que nos contaras qué es un smart contract, que está muy relacionado también con blockchain y con todo esto que estamos hablando, que bueno, básicamente son estos contratos inteligentes, ¿no?, que evitan esos intermediarios, simplifican procesos, ahorran costes, pero también, lógicamente, pueden tener riesgos, ¿no? ¿Cómo se evitan esos riesgos? ¿Cómo se auditan estos contratos para evitar las amenazas que puedan tener? Pues el smart contract, digamos que es la piedra angular de todo lo que es la cadena de bloques, en este caso Ethereum. Vitalik Buterin fue el creador, ¿no?, hace bastantes años, y al final todo surgió, ¿no?, de la idea de hacer un fork, ¿no?, un clon de Bitcoin, y dar una funcionalidad más allá de simplemente ser un intercambio de divisa o de activo digital, ¿no? Entonces lo que dijo es, ya que va a haber una capacidad de procesamiento haciendo cálculos para validar realmente este intercambio de activo digital, hagamos que esa ejecución, ¿no?, esos cálculos, etcétera, tenga sentido por la vía de ejecutar una aplicación. ¿Por qué no vamos a poder ejecutar una aplicación de manera centralizada, más allá de solo que la aplicación solo sea mandarte una moneda digital, ¿no? Entonces, lo que se creó fue los smart contracts, que es
el colmo de la eficiencia. Como digo, en 24 kilobytes, que es lo que ocupa máximo un smart contract en este momento en Ethereum, tienes que crear una aplicación, o puedes crear una aplicación. Esta aplicación, bueno, puede haber aplicaciones que tengan numerosos smart contracts funcionando a la vez, ¿no? Pero que al final dentro de un smart contract tienes lógica de negocio, en teoría es casi Turing completo. Esto significa que puede ejecutar una lógica de negocio que se denomina pues bastante completa. Entonces tienes tus variables, tienes tus funciones, tienes tus aplicaciones, pero claro, es un código, una aplicación que se va a ejecutar de manera simultánea en toda la red de Ethereum para que todo el mundo valide, ya no solo que te mande una moneda, sino que he ejecutado la función X y que eso lo he ejecutado yo y que se ejecuta en este determinado momento. Entonces, eso tiene una cantidad de ventajas tremendas, porque al final puedes crear las redes que se denominan trustless, que yo no tengo por qué confiar en la persona con la que estoy intercambiando o la que ha creado esa aplicación. No tengo por qué confiar absolutamente nada en esta persona, porque yo veo que el código que está ejecutando es el que es, ¿no? Y soy capaz de verificarlo online. Y entonces yo, me da igual esa persona. Yo lo que interacciono es con el smart contract. Yo, si tengo que hacer una inversión, pues mando aquí un dinero y me va a devolver un token, o mando un token y me va a devolver otro token, o va a ejecutarse una aplicación, o voy a escribir una variable, o voy a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, estos smart contracts, claro, es la base, ¿no? Es la base de todo. Lo importante es que estos smart contracts, los programas de gente que tenga conocimientos de seguridad del código, que es donde está el principal problema, ¿no? Cuando se habla de ciberataques en los que pues han robado no sé cuántos millones de dólares en activos digitales, es porque, bueno, pues como digo, un equipo de 25 personas capitaliza una entidad de 2 billones de dólares, pues esas 25 personas, pues imaginaos si una empresa normal lo que cuesta, ¿no? Crear aplicaciones y que no fallen, no tengan bugs, etcétera, y más aún cuando en teoría son aplicaciones que son inmutables, ¿no? Que, bueno, hay soluciones para actualizar ese tipo de aplicaciones con proxies y demás, pero bueno, en teoría son inmutables. Entonces tienes que, a la primera que lances ese código a la red de blockchain, se va a ejecutar allí y tiene que ser perfecto, ¿no? Entonces, y además el código va a estar disponible a todo el mundo y la red va a ser compartida, todo el mundo va a tener acceso a lo que hay ahí. ¿Qué sucede? Pues que, mira, pues el mundo de la auditoría de seguridad en los smart contracts, no os imagináis lo que está creciendo, no hay gente y la gente que hay se está cobrando una barbaridad por cada auditoría, y luego no es suficiente. Todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que los riesgos son dinámicos y que cada versión de código que estás, en este caso, auditando, pues ha quedado obsoleta en el momento en el que termina el informe. Entonces, ¿cuán importante es tener dentro del equipo gente que sea especialista en seguridad? Pues es básico y fundamental, porque primero, en este momento, nosotros mismos, cuando hacemos continuamente auditorías y análisis de seguridad, ¿no? Nos estamos revisando cada versión de código, cada pull request que lanzamos, pues lo revisan al menos otras 2 personas más del equipo. A pesar de ello, intentamos ir lo rápido que podemos, pero esto es así también porque, aunque contamos con empresas de seguridad externas que nos están haciendo las auditorías, no nos suelen dar slots en menos de 3, 4, 5 meses, y luego los presupuestos que te dan, pues le contaba a Pablo hace un rato, por ejemplo, uno de los protocolos más grandes, ¿no?, que hay en este momento, pues bueno, pues se está pagando del orden de $1 millón por 3 meses. Cada 3 meses es $1 millón que está cobrando por tener un sistema como de auditoría continua, y ni siquiera el scope es todo el protocolo, ¿no? Entonces, ahora mismo faltan ahí, sí que, vamos, os lo puedo asegurar, un montón de profesionales. Nosotros de hecho estamos intentando contratar a algún experto más, porque somos un equipo muy pequeño todavía, y bueno, al final, como digo, la base es esa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se está viendo que incluso con una única transacción se puede dejar a cero, ¿no? Si no lo has programado bien, y hay todo tipo de fallos y en sistemas de producción, y ahí hay que tener cuidado por la imagen que se puede dar al público, ¿no? Y también a la sociedad, ¿no? Porque parece que lo que vimos, ¿no?, de lo que decía Eduardo, es que claro, han robado tal, pues no para de llegar este tipo de noticias, y no es bueno para el sector, no es bueno para los que trabajamos en el sector, pero también hay gente pues muy buena intentando
pues eso, contar con los recursos adecuados y la regulación adecuada, y para que permita tener pues una alternativa al sistema y complementario, ¿no?, a lo que hay hoy. No viene tampoco a reemplazar nada, pero es una forma diferente, ¿no?, de hacer las cosas. Y la seguridad, por supuesto, es importantísima, sobre todo porque ahora mismo, como digo, la red es compartida, todo el mundo tiene acceso a la red, el código además también lo compartes, y, o sea, lo comparte porque hay muchos fork, hay mucha gente que copia, clona, etcétera, y porque tampoco hay posibilidad de auditar mucho, ¿no? Con lo cual estamos un poco todavía en los inicios, ¿no? De hecho, proponía yo el otro día a toda la comunidad de finanzas descentralizadas, pues empezar a crear sistemas de compartición de información, pues como estamos haciendo los ISACs, ¿no?, aquí de toda la vida, ¿no?, en ciberseguridad. Te iba a preguntar, o sea, porque entiendo entre nuestros oyentes, al fin y al cabo un smart contract no es ni más ni menos que un programa que ejecuta acciones, ¿vale? Y que ese programa no se puede modificar fácilmente. Es decir, una vez se ha publicado, una de las virtudes que tiene blockchain es su inmutabilidad. Una vez haces una cosa, es inmutable. Entonces, comentabas eso, que un smart contract no es ni más ni menos que código que está publicado, es visible. ¿De dónde vienen principalmente o cómo ves tú que se tiene que hacer esa auditoría de seguridad de estos programas? Que es revisión de código pura, que es por donde está encontrando los fallos y donde se está llevando el dinero, ¿no? Pues sí, mira, fundamentalmente en el entorno blockchain, como digo, de finanzas, por ejemplo, descentralizadas, lo que se está auditando son los smart contracts. Al final, los presupuestos que hay, sobre todo en las startups como la nuestra, pues al final son limitados. Y bueno, pues intentas cubrir el scope máximo posible, sobre todo aquello que te vayas a poner más, o que tenga, por ejemplo, que tenga las funcionalidades de depósito o de retirada de dinero o de activos, o incluso bueno, aquellos que puedan manejar el tesoro del protocolo, etcétera, ¿no? Intentas que el scope sea lo más amplio posible, pero al final tanto por el presupuesto como por la variabilidad del código, pues nunca tienes la seguridad 100% de que estás auditando la última versión o cuando has terminado la auditoría que sea ya válida porque ya ha modificado el código. Pero al final lo que auditas es el código de los smart contracts. Eso casi todo el mundo ya, y es una buena práctica, publica incluso las auditorías públicamente, ¿no? Pero al final, ¿qué acaban publicando? Los smart contracts, la auditoría de los smart contracts, ¿no? O sea, todo el mundo puede ver el código y puede ver la auditoría, y al final acabas viendo en esas auditorías, y si te pones a leer, que esa función que en teoría está auditada y estaba mal y la han parcheado, luego vas al código y claro, la última versión del código resulta que como en teoría es inmutable, pero al final existen mecanismos, ¿no?, para desplegar nuevas versiones. Eso nunca te lo pueden al final limitar nadie, ¿no? Porque tú siempre puedes seguir desplegando cosas y lo que tienes que es modificar como el puntero, ¿no? O sea, ahora apúntame a esta otra versión de código. Y eso está muy bien porque al final tú publicas a tus usuarios, le das confianza en que la auditoría es esa, pero como digo, muchas auditorías son de versiones ya que han pasado, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la gente solo se focaliza en las auditorías de los smart contracts, pero es que al final las aplicaciones, la gente normalmente no interacciona con el smart contract por defecto. Yo sí, o gente de protocolo, porque necesitamos hacer determinadas transacciones o lo que sea, pero la gente normalmente que monta este tipo de proyectos, pues tiene su portal web, y su portal web está en la nube, como hemos visto antes, ¿no? La gente de Netscope que tiene sus soluciones y en la nube pues también tiene sus configuraciones, a base, pues tendrán también sus bases de datos para todo aquello que quieran manejar de la web que no está en los smart contracts. Y al final tienes un sistema híbrido. Entonces, claro, nosotros hemos sido, de lo que yo he visto por ahí, los primeros en publicar la auditoría de seguridad de la infraestructura. Porque al final, el último ataque que hubo, grande, de 130 millones de dólares a BadgerDAO, pues ha sido un ataque en el que, a través de un spear phishing, consiguieron acceder a uno de los proveedores de cloud de la infraestructura de esta empresa que utilizaba para la app, le inyectó un código malicioso que al final era un script que lo que hacía era segmentar a determinados tipos de usuarios que tuvieran en su billetera por más tokens, y le sacaba un modal, una especie de pop-up, ¿no?, en el que estaba acostumbrado la gente, o estamos acostumbrados a hacer, lo que es hacer una proof, que es una funcionalidad de seguridad en el que tú le das permiso a alguien para que haga gestiones en una cantidad limitada sobre esa divisa en tu monedero. Lo que hacen es una transacción a nombre de otro, o sea, tú le dices, yo te doy la autorización para que este smart contract mueva dinero de
de mi billetera y ingrese, yo qué sé, 50 monedas de estas, ¿no? ¿Qué hizo? Pues durante más de 2 meses y medio, o sea, incluso superior al dual time que hay ahora, ¿no? Estuvo entrando y saliendo, inyectando y desinyectando a través de la API, ¿no? En su proveedor de cloud, este tipo de modal. Estuvieron la gente autorizando a un smart contract que era malicioso, pensando que era legítimo, y cuando ya en este caso el third actor, ¿no? Pues tuvo la garantía de que tenía suficiente dinero autorizado, etcétera, y vio que tocaba hacer las transacciones, pues empezó a hacer las transacciones en Ethereum, pero realmente las transacciones eran legítimas porque había obtenido la aprobación y la autorización de todos los billeteras por parte de las personas que habían pinchado en algo que creían que era legítimo, ¿no? Entonces la auditoría de seguridad de tu infraestructura pues sigue siendo igual de importante, porque tu infraestructura no son solo los smart contracts, tienes tu web que interacciona con los smart contracts. Oye, Raúl, nos quedan apenas 3 minutos en los que sí que me gustaría pues preguntarte por el último trabajo que has hecho, que es nada menos que una tesis doctoral. Bueno, uno de los grandes trabajos que has hecho, en el que además has mezclado aspectos que quizás antes nadie se había no atrevido sino planteado, que es el de la ciberinteligencia y el de las criptodivisas. Nos quedan 2 minutos. ¿Nos puedes hacer un poco lo que uno ayuda a la otra? Pues sí, mira, justo me encanta porque es que al final tuvo bastante repercusión en los papers y la tesis, y es que creo que es un tema que todavía no se ha abordado y que creo que es importante. En el intercambio de información, de inteligencia, pues, yo todo lo que recuerdo, todos los años que he trabajado en esto, pues sigue siendo especialmente asimétrico, ¿no? O sea, al final todos consumimos feeds de inteligencia, pero alguien los tiene que generar, ¿no? Y muy pocos lo generan, o los que lo generan, pues te lo venden, te venden el fee, y bueno, pues ya habéis hablado en algunos capítulos anteriores con gente experta, ¿no? Pues que al final, bueno, pues es muy importante la fiabilidad de esta información para poder accionar mecanismos automáticos, ¿no? Entonces, en mi tesis, pues lo que intenté abordar fue la forma de incentivar mucho más a los posibles productores que no están produciendo porque no son capaces de monetizar esta información de inteligencia, los activos, tanto los IOCs, porque al final el tiempo es importante, el tiempo de detección, el tiempo en contar con esos tanto IOCs como en este caso proponía yo, algoritmos. O sea, no es tan importante bajo mi punto de vista compartir un IOC, sobre todo si te va a llegar tarde, como compartir la capacidad o el algoritmo que tú utilizas para poder detectar. Y entonces lo que utilicé fue la creación, o sea, que realmente creé un token, que en este caso era una especie de divisa, que estaba ejecutándose en un smart contract, y lo que hacía era que a través de ese smart contract se ejecutaban los mecanismos de intercambio de información. Eran, en este caso, tanto IOCs como algoritmos, y todo aquel que iba produciendo pues iba recibiendo a cambio tanto pagos por el uso como en este caso por la fiabilidad y la en este caso de la información que estaba suministrando, con lo cual había un incentivo económico en la producción de información, pero estaba basado en que la información realmente fuera fiable y que todos los usuarios que estuvieran consumiendo esa información pudieran de manera descentralizada pues valorar realmente la utilidad de tu información. Bueno, pues yo creo que efectivamente, como decía Pablo Sanemeterio al principio, necesitamos 2, 3 y tal vez 4 programas para abordar, comprender y entender el amplísimo desarrollo que puede haber en el mundo de las criptomonedas, pero por supuesto en la seguridad, cada día lo estamos viendo, lo ha destacado nuestro invitado, cómo hay que ir marcándola y siguiéndola muy de cerca. Ha sido Raúl Riesco, uno de los mayores especialistas que hay en criptomonedas, ciberinteligencia, ciberseguridad, que nos ha acompañado. Gracias, Raúl, por haber estado con nosotros con esta super masterclass. Nos veremos próximamente. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Pues gracias a vosotros, y Mónica, Pablo, nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, que volverá este Cyber After Work, y en el que, como siempre, bueno, pues os acercaremos la realidad de nuestro tiempo, un tiempo extraño, complejo, pero que con especialistas de la talla de nuestros invitados yo creo que lo vamos a ir comprendiendo y afrontando con mucha valentía. Gracias, Mónica, gracias, Pablo. A vosotros, hasta el próximo lunes. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volveremos a la misma hora, a las 19, aquí en la sintonía del After Work de Capital Radio. Gracias a Néstor Betancor. Hasta entonces.